Tengo el gusto de presentarles al arquitecto Carlos Irán Sánchez Angulo, de Sánchez Angulo Arquitectos. Somos una empresa que estamos trabajando en arquitectura desde el año 85. Ya en el año 85 en la escuela teníamos estudios de arquitectura bioclimática. Todavía no se hablaba de sustentabilidad, ni de cambio climático, ni de nada de eso. La arquitectura bioclimática era todavía mucho más utópica y quijotesca. Entonces, nuestro desarrollo profesional siempre fue de arquitectura, con el acento en la arquitectura bioclimática. Sin embargo, en ese tiempo los clientes no nos entendían casi nada de sustentabilidad o arquitectura adaptada al clima. Pero bueno, entonces ese es el desarrollo. Las personas que están aquí, las fotografías, los que están en la parte superior somos los que estamos ahorita directamente en la oficina, y las fotos en veladura gris han estado con nosotros durante esta trayectoria. Estos y muchos más, que es bueno decirlo en el entorno BIM, así es como tiene que ser y así es como va a ser de aquí en adelante. Entonces, planteamos el cambio que hacemos obra, por ejemplo, este es en la costa de Jalisco, es arquitectura residencial, casas de vacaciones en la costa de Jalisco. Aquí sí con el completo acento en la adaptación al clima y los materiales locales. Residencial en Guadalajara, también en Guadalajara. Espacios comerciales, oficinas, restauración. Este es el Teatro Tamazula. Es una restauración de un teatro que estaba pues abandonado desde los años 70. El único ingreso que tenía era o por el atrio de la iglesia de Tamazula o por el mercado municipal. Entonces se restauró, se cambiaron muebles y se pusieron plafones, pero todo lo demás es original, los muros, el estrado, todo esto. Este es equipamiento municipal, ingreso al panteón de Tamazula. El panteón ya existe, solo fue agregarle el ingreso, hacer un espacio público hacia el ingreso. Una propuesta ya de arquitectura bioclimática a las oficinas de la CEMIC, Delegación Jalisco, para convertirlo en un centro de exponegocios con una roof garden en la azotea y todas estas cosas, ¿no? Algunos de nuestros clientes, pero bien. Entonces, ahora sí iniciamos el tema específico que nos invitó Rubén. El tema se llama, hay una acotación a como aparecía en el programa. El título es: el mundo era plano, después solo existía el abismo. Entonces, y en el programa decía después del abismo. Entonces es esto: el mundo era plano, después el abismo. O sea, así es como pasaba con los navegantes de antes del Renacimiento, y así es como pues nadie se animaba a avanzar a cierto límite del océano, porque las leyendas o los grabados mostraban que así era el fin del mundo. O sea, era una advertencia que no te metas en otros problemas, porque el mundo es plano, no le busques, y así con esto te tienes que, es lo que tienes, pues, ¿sí? Entonces, lo digo así porque así es como estábamos nosotros trabajando con los programas CAD, solo en 2 dimensiones. Precisamente el mundo de la computadora para nosotros era plano, ¿sí? Como arquitectos sabemos que, pues que el mundo no es plano, que el espacio no es plano, que tiene
largo, ancho, alto, ¿sí? Y en el dibujo que podíamos hacer, básicamente eran 2 dimensiones. Si nos queríamos meter a 3 dimensiones, pues era ya hacer injertos de otros programas, trabajar con el mismo AutoCAD, que es lo que era, y aprender muy específicamente a dibujar en 3D, pero era un 3D que solo nos iba a servir para hacer algunas perspectivas, pero no nos iba a servir para avanzar pues en los planos. Entonces por eso es que titulamos así la plática esta, El mundo era plano, y después, si querías meterte a cuestiones de 3 dimensiones, podía estar el abismo. ¿Sí? Para esto planteo esta historia del cuento chino, que es esta, que en realidad es un cuento japonés. El maestro japonés Nan In recibió a un profesor de filosofía. Nan In sirvió té, colmó la taza de su visitante y continuó vertiéndolo. El profesor la contempló rebosar hasta que ya no pudo contenerse. Deténgase, esta taza está colmada, ya no entra más. Nan In dijo, como esta taza, estás colmado por tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo te podría yo mostrar el Zen si no vacías antes tu taza? ¿Por qué ponemos este cuento? Porque, como decía el arquitecto ayer, para migrar de una manera de trabajar en 2D a una manera de trabajar en 3D, tenemos que vaciar nuestras percepciones y nuestros esquemas mentales que estábamos utilizando para trabajar. ¿Sí? Tuvimos que animarnos a desaprender y animarnos a soltar las 2 dimensiones para aventarnos así al abismo, pues. O sea, entre comillas, un poco con temor de que qué va a pasar si dejo la seguridad del 2D y puede ser que después esté el abismo. Esta gráfica la pongo precisamente por lo que comenté de que una de mis coordinaciones en la CEMIC es el grupo BIM. En enero del año pasado, sí fue en enero del año pasado, un cliente me invitó a proponer unos conceptos para una plaza comercial, una plaza pequeña. Le empezamos a hacer los bosquejos, los conceptos, y me hizo una pregunta no esotérica. Ya había oído el tema, pero no le había puesto atención. Entonces me preguntó, ¿manejan BIM ustedes en sus proyectos? Yo le respondí que no. Entonces, pues sí vio el concepto que le presentamos a mano, es conceptual. Lo vio, lo platicamos y ya después ya no me llamó. 2 meses después hablé con él y un mes después hablé con él y le pregunté qué había pasado con el plan que tenía de la plaza comercial. Y me dice que pues estaban trabajando, platicando con un arquitecto que sí estaba manejando BIM. Entonces ahí dije, ya me estoy quedando atrasado. Entonces, por eso es que planteé, y en ese tiempo me encontré este esquema en un libro que se llama Mapas Mentales, ¿sí? Donde plantea la era agrícola fue una era que se desarrolló en la humanidad durante aproximadamente 10.000 años. De ahí se pasa a la era industrial y en lugar de necesitarse 10.000 años, se desarrolló en 200 años. Después pasamos a la era de la información, que fue cuando llegaron las computadoras en los años 50 o hasta un poquito antes. Y entonces, pero la era de la información solo duró 50 años y de ahí pasamos a la era del conocimiento, que es donde ya vienen las aplicaciones y los
programas y todo esto, ¿no? Y plantean que ahorita estamos en la era de la inteligencia, que ¿qué es? O sea, es ahora sí aplicar la información con el conocimiento, y entonces eso es la era de la inteligencia. ¿Cuánto va a durar? No sabemos, pero yo siento que ya estamos en esta, y yo por lo pronto en ese proyecto de la plaza comercial me quedé en la era del conocimiento, que no fue suficiente para la persona que ya quería tener BIM, que quería tener la vinculación de las computadoras con los programas para que le resuelva una cuestión, en este caso, económica. ¿Sí? Entonces, en eso, otra vez, en esa preocupación estábamos, cuando aquí en Guadalajara platicamos con Julián Toro, el ingeniero Julián Toro, y él nos platicó de Archicad, ¿sí? Y nos aseguraba pues que sí podíamos resolver BIM, que era más o menos sencillo y cuestión de meterse. Pero sigo con esta otra diapositiva donde estos lentes, que pretenden ser los de Le Corbusier, estarían con la visión un poco de todavía del 2D, ahora sí ya regresando a la arquitectura, del 2D, pero siendo proyectos y representaciones en 2D, que es como trabajábamos antes con los programas 2D, que se convertía en información básica. O sea, en información básica, si yo trazo una raya en un papel con una pluma, esa raya es una raya, solo es una raya. Si esa raya con el comando línea lo trazo también en 2D, en los programas de 2D, pues esa raya solo es una línea, no tiene datos, no tiene peso, no tiene volumen, no tiene datos computables, pues. Entonces, eso otra vez nos regresa a la era de la inteligencia, y para esto necesitamos otros lentes, necesitamos otra manera de ver nuestros trabajos, nuestros modelos. De hecho, ahora ya cambiamos de ser dibujos en computadora a ser modelos en computadora, porque ahora sí tienen datos, tienen anchos, tiene alto, tiene peso, o tienen todas esas posibilidades. Entonces, para eso tenemos que usar nuevas herramientas. En este caso, el Archicad es una de esas herramientas, ¿sí? Porque tenemos múltiple información, mayor procesamiento de datos, y entonces también podemos ir brincando de los lentes 3D de cartón a otros lentes de realidad virtual, ¿sí? Así es como sentimos que nos puede funcionar Archicad, ¿no? O sea, nos da ya otra visión desde la concepción del proyecto, desde la concepción del modelado en Archicad. Ya lo estamos viendo más en 3D, o sea, lo estamos visualizando mentalmente ya más en 3D, porque la computadora, el programa, el Archicad nos está ayudando a entenderlo así. Entonces, para esto necesitamos nuevas herramientas, es lo que decimos, para la tecnología, para la era de la inteligencia. Aprender a integrarnos con otros programas y plataformas. Aprender el trabajo colaborativo, que es un poco la parte de teamwork de Archicad. El trabajo colaborativo es entre Archicad, pero también hay que trabajar con otras empresas y con otros formatos, ¿sí? Entonces, para esto nos hemos preguntado si ya dijimos, ¿son necesarias las nuevas herramientas? Sí, sí son necesarias. Pero planteamos, la comunicación se necesita también, se necesita una escucha activa, se necesita preguntarnos entre nosotros, entre los que estamos en el trabajo colaborativo, necesitamos aclarar dudas,
necesitamos empatizar, necesitamos servir a la otra persona, a la otra plataforma, necesitamos buscar entender, apoyar, lograr un sentido de propósito común. Y entonces, por eso nos preguntamos, ¿esto es tecnología de punta? Bueno, esto siempre ha existido. Es un poco como una advertencia y un poco parecido a lo que comentaba el arquitecto ayer. La computadora, como decía, es una herramienta y son unas escuadras, pues, unas escuadras digitales. La tecnología de punta sí nos va a servir mucho, siempre y cuando no olvidemos las herramientas estas que planteamos de la comunicación, de la aclaración de dudas y todo esto. ¿Sí? ¿Cuál es la tecnología de punta? En el sentido de la sustentabilidad y los edificios ecológicamente sustentables, a veces nos perdemos en que un edificio sustentable es el que tiene ecogadgets, el que tiene calentadores solares, el que tiene, pues lo más sencillo, ¿no? Eficiencia energética en los aires acondicionados y todo eso. Yo he preguntado aquí en Guadalajara, y también les he preguntado a personas de México, que me digan algún edificio sustentable. Y les voy a decir el de México. Me dicen, es el edificio nuevo del banco BBVA Bancomer, de Legorreta y esta persona que trabajaba con Foster, se me olvidó. Sí, entonces ellos plantean como que ese es un edificio sustentable. Y les pregunto, ¿cómo les suena que digamos que el Palacio de San Ildefonso es un edificio sustentable? No tiene ecogadgets, puede ser que ya le estén metiendo celdas fotovoltaicas y estas cosas, pero tiene diseño, tiene muros altos, muros gruesos, patios y todo eso. Esto es sustentable también. Entonces, lo que se plantea, el diseño sustentable inicia precisamente con el diseño conceptual, con el diseño arquitectónico, con el diseño de la arquitectura bioclimática. Los eco-gadgets son agregados, ¿no? Y la otra herramienta de punta, pues es la pasión que se le ponga a los proyectos, ¿no? En eso estábamos regresando al tema del ARCICAD, cuando nosotros estábamos desarrollando el proyecto del Centro Nacional de Alto Turismo en Puerto Vallarta. Es un hotel escuela que iba a estar ubicado aquí, a un lado de los cruceros que llegan de todos lados del mundo, ¿no? Y nos platicaron de la existencia de ARCICAD. Bueno, el planteamiento de este Centro Nacional de Alto Turismo, las bases del proyecto decían que tenía que ser un edificio con proyecto sustentable, ¿sí? Y ecológico. Entonces, por concurso, por invitación, nos invitaron y nos adjudicaron el proyecto ejecutivo arquitectónico, ¿sí? Es para Secretaría de Educación Pública a nivel federal y a nivel estatal. Es un hotel escuela donde las personas van a ir a aprender de hotelería, cocina, atención a clientes, todas estas cosas. Entonces tuvimos que hacer los análisis bioclimáticos, zonas de confort y todas estas cosas. Que va a estar ubicado en un clima tropical, en esta parte, ahí junto a los barcos, ¿no? Acá a espaldas tiene un estero protegido, ¿sí? Que entra uno al estero por aquí, y por aquí entran y salen a veces algunos cocodrilos. ¿Sí? Esta es la marina de Puerto Vallarta. Bien, entonces estábamos en este proyecto, y ya lo teníamos modelado o avanzado más o menos en Sketch. Estos son esquemas de Sketch, ¿sí? Con sus parasoles y ventilaciones y todas estas cosas naturales. Y lo que seguía era lo que teníamos que entregar nosotros a Secretaría de Educación y al INFEJAL eran planos arquitectónicos y planos constructivos. No entre las bases no estaba especificado perspectivas ni nada de esto, pero sí planos constructivos.
Entonces decidimos de todas maneras modelarlo en Sketch y ya después así íbamos a hacerle, íbamos a ver cómo resolvíamos tenerlo en sacarle alzados y sacarle fachadas. Sí lo habíamos hecho, pero íbamos a tener que hacer un montón de maromas ahí para que nos diera una representación más o menos convencional de planos constructivos y planos arquitectónicos. Entonces, como digo, estábamos trabajando en este proyecto cuando nos platicaron de Archicad y les dijimos, bueno, es que en realidad nosotros tenemos que terminar los planos de este Senaltur y ahorita no nos quisiéramos meter en problemas de empezar otro programa a aprenderlo y entrar a la curva de aprendizaje y entonces meternos en muchos más problemas. Hablamos, nos ofrecieron que se venía Sergio a darnos un curso intensivo de 3 días, viernes, sábado y domingo, y con ese curso nos pasó como con el arquitecto de ayer también, nos convenció Sergio de que sí era posible que empezáramos desde cero, o sea, volver otra vez a empezar, pero si ya teníamos modelado en Archicad, entonces podíamos sacar los alzadas, secciones, planos que quisiéramos. Nos convenció, pero seguíamos, nosotros decíamos, bueno, pero este paso va a ser el paso de la muerte. Que así es como se iba a llamar la plática esta, pero como no estamos seguros que en toda América Latina ubiquen cuál es el paso de la muerte, este es el paso de la muerte. En los eventos charros, esto es lo que se hace. Un charro brinca de un caballo a otro y esa es la suerte charra del paso de la muerte. Entonces, aquí nosotros en México, cuando vamos a hacer así un cambio completamente drástico, le llamamos así el paso de la muerte. Entonces, nosotros sabíamos que nos íbamos a aventar un paso de la muerte. En Archicad, Sergio nos convenció y ya después la asistencia de todo el equipo de soporte técnico nos convencieron pues de que no íbamos a quedar colgados de la brocha por el programa. Archicad nos iba a ayudar mucho. Entonces, nosotros teníamos miedo de quedar como este personaje. Aquí no lo puedo poner que se mueva, pero es así, que bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a seguir? Nos propusieron que nos iban a atender y así ha sido. En la verdad nos sentimos cobijados, apoyados, para ir resolviendo sobre la marcha las dudas que nos van saliendo de cualquier cosita, de impresión, de secciones, de tamaños de cotas, de tamaños de textos, de todas estas cosas, que hubo un momento en que yo, allá cuando me explicaban, les decía, bueno, sí, pues Archicad es como un dios, o sea, puede hacer muchas cosas, pero en algunas religiones dicen que a un dios no se le puede comprender, ¿sí? Entonces yo tenía un poco ese miedo de decir, bueno, pues sí puede hacer muchas cosas, pero a ver cómo le hago para comprenderlo todo. Finalmente, como digo, con ayuda del equipo de soporte técnico, lo levantamos otra vez desde cero. Fernando, que está escuchando, es casi el que se lo aventó todo, ¿sí? Aprendiendo pues muchísimo. Este es un edificio de 12,000 metros cuadrados, 11 niveles, un semisótano, y se levantó, ¿sí? Este es el esquema en colores propios nada más, ¿sí? No tenemos perspectivas ni renders, porque como decía, no estaba entre la base de los entregables y teníamos muy poco tiempo, entonces lo que teníamos que entregar eran planos y alzados, todo esto. Entonces, a partir de ahí, entonces sí podemos sacar planos, que si hubiera sido en AutoCAD, como lo manejábamos nosotros en 2D, sabíamos que para sacar este alzado, pues podíamos necesitar, no sé,
4 días, una semana, de estar interpretando cada balcón, cada triángulo del parasol, o sea, sí me entienden, pues, ustedes. Y otra de las cosas que nos convencieron de cambiarnos a ArchiCAD fue cuando, personalmente, cuando platicó Sergio de que, bueno, ArchiCAD es un programa que se sigue desarrollando por desarrolladores, pues por programadores, pero para ser programador de ArchiCAD necesitas haber estudiado arquitectura. Entonces, es bien diferente esto, de que los que te ayudan y de los que programan el programa, pues, de ArchiCAD, son arquitectos. Yo tengo más la confianza de que sí van a entender mis necesidades. Entonces, eso fue el otro punto importante para convencerme de que podíamos cambiarnos a ArchiCAD, porque sí nos entendían. Los programadores son arquitectos y nos entienden lo que necesitamos. Y como son arquitectos, también son constructores, pues. Entonces, para ingenieros, constructores, creo que les funciona mucho. Entonces decía, por ejemplo, aquí vemos en la planta que es un edificio, perdón, que una parte la tiene en L y otra parte está a 45, ¿sí? Entonces, ahora imagínense sacando un alzado de esta cara, ¿sí? Y que tienes que interpretar estas intersecciones en 2D, que tú las tienes que interpretar. O sacando un alzado de esta cara, o sacando un corte de esta parte, y uno longitudinal y otro transversal. Entonces, lo levantamos, y cuando empezamos a sacar los alzados básicamente de prueba, pues entonces era como un juego, a ver cuántos quieres. ¿Quieres otro alzado acá? ¿Quieres otro corte acá? Sí, te hago otro. ¿Cuántos quieres? 25 si quieres. Y antes, con el 2D, pues, ay, déjame, con uno tenemos, ¿para qué complicarnos más? Entonces, el ArchiCAD sí sentimos que nos dio esas posibilidades. Aquí ya nos comunicamos con otro programa para el cálculo estructural. Voy a ser honesto, un poco la parte donde hablo de las herramientas de comunicación y de empatía y de todo esto, salieron en este momento cuando estábamos comunicando ArchiCAD con el despacho de cálculo que estaba usando Revit. Sí hubo ahí algunas complicaciones, y básicamente las complicaciones entiendo que fueron de que suponíamos que, bueno, como las computadoras ya están comunicando, ya no tengo nada más que hacer, ¿sí? Y nosotros tenemos que comunicarnos entre nosotros para las máquinas decirle qué es lo que queremos que nos resulte, ¿sí? Entonces, estos son los planos, algunos de cálculo, y al final logramos sacar más de 300 planos, que si lo teníamos contemplado hacerlo en 2D, pues sabíamos que íbamos a necesitar casi 300 días, ¿sí? Entonces, estos son nada más algunos de los planos que teníamos, que logramos ir sacando, pues, de ese modelo. Algunas plantas, constructivos, alzados arquitectónicos, ejes, acabados, niveles, puertas. Aquí están las puertas. Y la otra cosa que también nos dio mucho gusto es cuando en la parte esta que se le dice publicador, le dices, a ver, bueno, públicame pues los 300 planos, y básicamente le das al plotter enter, ok, y se avienta, pues casi de un jalón se puede aventar los 300 planos. Y en este caso, como para imprimirlos decidimos ponerlos en formato PDF, ya ni es necesario que el que va a imprimir sepa de ArchiCAD. Con que sepa imprimir PDF ya lo sacó, y eso nos ayudó mucho. Entonces, a partir de ahí ya cumplimos, pues pudimos cumplir con la encomienda, con el trabajo del Senaltur,
y pues ya lo adoptamos y este fue el primer trabajo que hicimos. De hecho, antes de terminar el Hotel Escuela, o sea, tuvimos el curso intensivo con Sergio, terminamos el domingo y el miércoles ya estábamos empezando a levantar, a hacer el levantamiento existente del edificio, y dos becarios que habían estado con nosotros en el curso lo levantaron, ¿sí? Entonces, es básicamente el primer elemento que sacamos después de conocer Archicad y tener el curso de 3 días, ¿sí? Y el curso de 3 días era, pues básicamente también, casi como dibujo constructivo, como dibujo 2D, entre comillas, pero faltaban más cosas, pues las secciones, otro montón de cosas, pero lo digo esto porque de alguna manera, sabiendo muy poco, en el programa es como intuitivo y le fuimos entendiendo que podía hacer más cosas, ¿no? Este fue el primer, así como modelado, y aquí sí hicimos también comunicación con Sketch. Esta pues, perspectiva, que casi apenas llega a render, está hecho en Sketch. O sea, el volumen lo modelamos en Archicad y luego lo pasamos a Sketch, y Sketch sí lo pudo recibir, sí fue compatible, y ahí se hicieron las adaptaciones para las vistas, ¿sí? Ya después fue el restaurante en un club aquí en Guadalajara. Esta planta es de Archicad, y este también es Sketch, ¿sí? Porque todavía el curso que vimos con Sergio no fue de renderización. Entonces, por eso pensábamos que no sabíamos hacer renders en Archicad, ¿sí? Los que se pusieron a hacerlo fueron ya después los becarios para sus trabajos de la escuela, que llegaron apantallando compañeros en la escuela, y Fernando también, que llegó apantallando a otros compañeros. Nos cuenta que se habían quedado de ver un sábado a las 3 de la tarde para terminar un proyecto para ese fin de semana. Él pudo llegar hasta las 5 de la tarde. Los demás lo tenían más avanzados los planos en otro programa. Él llega y empezó casi desde cero, y pues hasta dice que se reían de él, porque él estuvo trabajando como hasta las 10 de la noche, 10, 11 de la noche modelándolo, y los demás ya empezaban a tener perspectivas y cortes y todo esto, pero él de las 11 en adelante los rebasó con un montón de secciones y un montón de alzados, porque ya tenía el modelo. Entonces ahora sí, a los demás se les pusieron los ojos cuadrados, ¿sí? Ya después es del mismo cliente de la Plaza de la Telefonía, pero es otro local. Aquí sí ya es solo Archicad, con renders, tiene muchos cristales los locales comerciales, y entonces eso también era una complicación, pero ya empezamos a meter lámparas y todo esto, y esto otra vez sin tener un curso, pero sí teniendo llamadas a Archicad, a soporte técnico, a Daniel, a Rubén, a Héctor, a Oscar, y muy amables siempre nos han atendido. Entonces, así es como hemos salido a los renders de Archicad. Vuelve a ser en el Club Hacienda San Javier, pero ahora la cafetería, ¿sí? Render ya con las lámparas otra vez de Archicad, con los elementos de Archicad. Cabaña en Tapalpa, ¿sí? Otra cabaña, es otra familia, aquí está mal el nombre, es otra familia, pero ya experimentando con las posibilidades y los cielos que nos da el render de Archicad. Por ejemplo, aquí, que nos da neblina, pues, como es una cabaña en el bosque, podemos plantear a ver cómo se ve con neblina, y pues nos da esas posibilidades, pues, de jugar. Este es el Club Hacienda San Javier, ahora el Vista Bar. Pusimos esta por las luces. Estas son lámparas de Archicad, son cientos, y donde le podemos cambiar los colores, la intensidad,
como si fueran, ¿cómo se llama? Líneas LED. Aquí también en la barra, aquí también. Y el render, pues sí pesa, pero se logra, aunque sean cientos de lámparas. Y es un render más o menos básico, pues, de Archicad. Aquí se ven los otros colores. Volvemos a Plaza Cicel, en otro domicilio. Otra vez el manejo de las líneas LED, ¿sí? La facilidad de poner imágenes con la marca del mismo cliente, ¿sí? Que eso, él es el distribuidor, pues. Entonces eso a él le ayudó mucho al poner las marcas originales, le ayudó mucho para que lo contemplaran, pues, como buen distribuidor, ¿sí? Aquí está otra. ¿Cómo andamos de tiempo, Rubén? Esta es el Centro Cultural en Tamazula, una propuesta para donde existía una cancha de básquetbol, hacer un centro cultural ahí con contenedores y esto, y resuelto pues también en Archicad. Lo otro es la ventaja de los objetos, pues. Muchos objetos los tiene el programa de Archicad y los que no los tiene te conecta directamente con la web y ahí puedes bajar un montón de objetos. Que esto nos refiere otra vez al BIM y a lo que se está denominando ahorita el Internet de las cosas, ¿sí? Donde ya pronto, no sé, esta camioneta, si es modelo Ford, vamos a poder bajar, eso así es como se está entendiendo, vamos a poder bajar el modelo de Ford hecho para Archicad, para nuestros elementos. También podríamos bajar, no sé, las ventanas, ¿sí? Las ventanas ya de marca, con su especificación, con su peso, con su volumen, con todo esto, porque ese es el Internet de las cosas, donde cada cosa traerá algún chip electrónico que va a comunicar datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que viene. Ayer estaba leyendo un artículo de España donde dice el futuro de la construcción se llama BIM, ¿sí? En Alemania y en Inglaterra ya es casi por ley que los planos de las obras públicas, los proyectos más bien, sean entregados en entorno BIM, o sea, ya no son planos impresos 2D, sino se entrega el archivo. En España ya están también por eso, buscando implementar esto, ¿no? Entonces, el futuro va a ser ese y pues tenemos que entrarle y animarnos. Esta es una plaza cívica en un pueblo aquí cerca de Chapala, ¿sí? Que es básicamente nada más el concepto para presentárselo al presidente municipal y que él lo empiece a vender, ¿sí? Este es el último proyecto que hemos presentado, ¿sí? Como les digo, vamos necesitando, las lámparas son del Archicad, pero necesitamos vegetación, la buscamos en internet, necesitamos decoración, la buscamos en internet. Entonces, esto nos va dando también más confianza y más elementos de que hay mucha comunicación entre el Archicad, entre nosotros, entre soporte técnico y también entre la web. Prueba de eso es ahorita lo que estamos haciendo, este webinario, ¿sí? Que podemos comunicarnos con un montón de gente, ¿no? Las plantas. Aquí la alberca, pues estamos apenas aprendiendo a hacer lo que le llaman ruido a la alberca y nos sale todavía así como muy ruidosa, ¿sí? Entonces, con esto termino y con esta imagen, con este texto, y lo leo por si algunos están distraídos en otra cosa. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Este lo relaciono con la diapositiva del cuento chino,
también, o sea, se necesita vaciar la taza para poder desaprender, pero hay que reaprender. Este señor en los años 70, 1970, escribió un libro que se llamaba El Shock del Futuro, donde ya de alguna manera preveía alguno de este tipo de cosas. Y bueno, con esto termino. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, si gustan alzar la mano, la Cabrera. ¿Qué tiempo se demora más o menos un renderizado de la isla del centro comercial? Como 20 minutos en calidad media. Y si le pongo una calidad muy alta, ahí sí se te va ya fácil a 1h15, 1h20. Ya. ¿Sí? Gracias. ¿Vale? Sí. Ruber Mendoza, ¿puedes hacer tu pregunta, por favor? Hola, buenos días. En la experiencia que tengo, bueno, en la universidad me prohibían presentar los planos a colores, porque según mis docentes me decían, los planos se presentan a blanco y negro. Después, cuando empecé a trabajar fuera, mis colegas me decían, los proyectos se presentan a blanco y negro, señor, porque son proyectos para obra, y bueno, es la convención, es la norma. Sí. Con esmero he buscado, a nivel nacional en mi país, en Perú, he buscado reglamentos técnicos y no existen. Existen directivas por parte del Ministerio de Educación, pero que básicamente, o sea, no aclara muy bien este aspecto, ¿no? Y yo siempre he batallado con la municipalidad, he batallado con muchas personas y bueno, cada quien dice, ¿no? Incluso una arquitecta en un municipio que me dijo, he seguido un posgrado en representación de planos que debe ser a blanco y negro. Pero cuando yo me encontré con el Archicad y vi la definición de plumas que tenía, era tan específico y tan genial que la representación de planos a colores seduce a cualquiera. No sé por qué ustedes también tienen los planos a blanco y negro. Es un poco que me desalienta que quería hacer esa pregunta. ¿Por qué siguen representando a blanco y negro? Sí, tienes razón. Los representamos en blanco y negro, yo creo casi por lo que dices, porque es una convención, ¿sí? ¿Y por qué era una convención? Porque pues antes nada más casi podías imprimir en blanco y negro, ¿sí? Entonces era necesario que fuera claro, aunque fuera en un solo color, que pudieras tener la capacidad de imprimir, elaborar un plano, que lo puedas ver, lo puedas interpretar, aunque sea de un solo color. Eso era así. De hecho, ahorita lo que dije, quién sabe cuánto va a tardar en que ya nos digan, a ver, ya no me vas a presentar planos, las municipalidades ya no nos van a pedir, no nos van a aceptar planos, nos van a aceptar archivos BIM donde ellos lo puedan manipular. Entonces, la verdad, no sé, no conozco si hay un reglamento aquí en Guadalajara, por ejemplo, que diga, los planos deberán de ser en blanco y negro. No estoy seguro. Pero lo que sí estoy seguro que va a llegar el tiempo en que van a tener que ser en 3D o van a tener que ser en BIM. ¿Sí? Porque ahora así es como se va a poder hacer. Y repito, por eso lo hacemos en blanco y negro, porque es todavía una convención. ¿Sí? Dice arquitecto, ¿qué recomendaciones tiene para aquellos estudios que todavía se resisten al cambio, ya sea por temor infundado o por no salir de la zona de confort DWG? Pues esa recomendación que nos pasó a nosotros es eso, o sea, aventarnos al paso de la muerte. Estaba buscando una frase también donde algo así plantean de alguien que está en un abismo, o sea, está a la orilla del abismo y lo empujan y se va a caer al abismo, ¿sí? Y entonces va hacia el abismo, pero entonces en ese momento que está cayendo al abismo se da cuenta que puede volar, ¿sí? Entonces, pues sí se trata de vencer el miedo y aventarse al supuesto abismo. Ya lo dije, aquí nosotros con ustedes, con Archicad, nos sentimos cobijados, sentimos una red, pues,
por si realmente nos íbamos al abismo, existía una red. Entonces, la recomendación es esa. Hay que aventarse y además, lo voy a decir así, es imperativo. Nos tenemos que aventar, porque ya lo dije, en Europa ya van a empezar a exigir, por ahí en Singapur también tienen que ser en BIM, entonces, pues tiene que ser en 3D. ¿Sí? Entonces, lo tenemos que hacer. Aquí en México el Seguro Social ya está empezando a pedir, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que hace hospitales, cientos de hospitales y clínicas, lo está empezando a exigir así en entorno BIM. Entonces, tenemos que aventarnos. Guillermo Jaramillo, la era de la inteligencia, buen concepto, el paso de la muerte, otro buen concepto, y su pregunta es, en qué año se cambió a ArchiCAD y cómo se ha ido adaptando a los nuevos cambios de ArchiCAD en términos de la oficina y cómo lo distribuyen. Mira, nos cambiamos en marzo del 2015. O sea, tenemos ahorita más o menos un año. ¿Sí? Y la verdad, estamos ahorita concentrados básicamente en la misma versión de ArchiCAD 18. Por lo mismo, como dije, es una inmensidad de cosas. Entonces, y si notaron, básicamente presentamos una especie de presentaciones 3D, casi como renders, pues, o sea, no hablamos de generación de alzados, de secciones, con los últimos clientes, porque no son clientes arquitectos, no son clientes constructores, son gente que no domina las convenciones de dibujo técnico, ¿no? Entonces, nos ha servido mucho así y todavía no hemos necesitado, es un decir, cambiarnos, no cambiarnos, sino concentrarnos mucho en sacarle más jugo a lo representativo de planos. Omar Buitrago, ¿consideras que la migración desde una herramienta a otra en BIM, caso Revit, ArchiCAD, represente el mismo desafío? O sea, o si te cambias a ArchiCAD o si te cambias a Revit, así lo entiendo. Sí, sí, dime. O sea, creo que la pregunta es tal vez del desafío de cambiarse a una plataforma BIM en general. Ajá, sí, es un desafío, sí, yo creo que a cambiarte a cualquier plataforma, y el desafío es en realidad a empezar a cambiar la estructura mental nuestra. O sea, los programas de las computadoras ya están hechos, ellos ya saben hacer 3D, los programas, ¿sí? Las plataformas, los que tenemos que migrar primero a la estructura mental de dibujar y pensar en 3D, somos nosotros los que proyectamos, los que diseñamos. Y sí es un desafío. Por eso es que empecé con esto de la taza del té. ¿Sí? Ok, aquí ya escribió, él mismo dice que más bien la pregunta era de migrar de Revit a ArchiCAD, pero me parece que usted no utilizaba Revit, ¿cierto? No, yo no utilizaba Revit. No, yo no utilizaba Revit, nomás utilizaba AutoCAD. ¿Sí? Que algo programábamos en AutoCAD con Autolisp para que nos ayudara, pues, pero no, en Revit nunca he estado. Néstor Jesús Mondalgo, ¿este servirá para el diseño final y por qué no? ¿Por qué ArchiCAD y no Revit? Lo comenté hace rato, porque conocí la historia, pues, platicada por Sergio, de que ArchiCAD es un programa hecho por arquitectos, para arquitectos, o por arquitectos para constructores. Es un poco como lo que decía Steve Jobs, el de Apple, el de las Mac, que él decía que ellos no eran estrictamente ingenieros, sino eran artistas. Y entonces, al ser artistas, se dieron cuenta que la programación no es una cuestión solo para, ¿cómo le llaman? Nerds, le llamaban. Que ellos están encantados con programar, pero una persona común necesita que sea más amigable las computadoras y todo esto. Entonces, en este sentido yo lo veo así. Si ArchiCAD está hecho por arquitectos, entienden cuáles son las necesidades de representación y cuáles son precisamente las posibilidades que necesita un diseñador, un arquitecto, un estructurista, un armador, todas estas cosas. Por eso es que preferimos que
migrar a ArchiCAD.